Buenos días, bienvenidos al análisis del 12 de diciembre del 2022 con Volume Profile, Price Action, Option Theory de los diferentes activos, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Petróleo Texas, Oro y DAX. Comenzamos ya con Dow Jones. Este es el gráfico velas diarias y podemos ver los perfiles de volumen, los mensuales. También tenemos los VPOC semanales, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues el viernes culminamos con una caída que nos llevó a los mínimos semanales, 1, 2, 3, 4 veces que hemos tocado. Esta es una zona muy importante porque aquí hay plumas 1, 2, 3, 4, 5 plumas adicionales. Es decir, este es un punto absolutamente clave para, por ejemplo, poder iniciar una caída grande. Si iniciara una caída grande, el primer lugar destino, o sea, podría ser un movimiento bastante largo y nos podría llevar a los 33,073 y sobre todo también este nodo de volumen mensual que está ni más ni menos que en 32,754. Por encima, pues el VPOC mensual solo llevamos 12 días, pero está alineado con el VPOC mensual anterior. Esta zona es importantísima, 33,691. Para iniciar un poco la senda alcista, desde luego debería superar toda esta zona de volumen que realmente empieza en 33,620 hasta 33,802, 33,800, ¿vale? Si hacemos un poco zoom para nuestro intradía de hoy, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que hemos comenzado con nuevos mínimos. Había quedado muy debilitado. Esos datos de IPP publicados fueron realmente malos. Yo creo que por ahí se ha apagado la cosa. Tenemos el VPOC como objetivos alcistas, lo tenemos clarísimo. El VPOC semanal y el VPOC diario. Y los tenemos exactamente aquí, en esta zona de 33,697. Tenemos otros dos puntos muy importantes. Uno sería final de VWAP semanal, un poquito más arriba, en 33,811, y por debajo este pequeño nodo de volumen que está exactamente en 33,619. ¿De acuerdo? Los datos de desempleo tampoco fueron ninguna maravilla. Se pensaba que se iba a destruir más empleo, que iba a haber menos peticiones, subsidios de desempleo, y no fue así. Con lo cual, el mensaje que se está transmitiendo es que quizás la FED tenga que apretar más las tuercas en todos los casos. Por debajo, ¿cuáles son nuestros grandes objetivos? Pues en este punto, nuestro primer gran objetivo sería esta zona de nodo de volumen, antiguo Naked VPOC diario en 33,328. Sería nuestro gran objetivo bajista para empezar a hablar. Y así comenzamos con una caída un poco fuerte. Si esto ha sido simplemente una corrección, una lateralización para volver a caer, pues nos podríamos ir ni más ni menos que por la proyección de un retroceso, nos podríamos ir a los 33,142. También podemos analizar lo siguiente. El perfil de volumen ha sido muy bajista. Esta forma de B, como no se ponga el precio por encima de este gran rectángulo de volumen que iría desde los 33,625 hasta los 33,797, sino que hagan esto como una especie de cortos atrapados, o simplemente aquí ha habido bastante venta por miedo, podríamos ir a buscar una simetría de volumen. Una simetría de volumen del perfil pues nos llevaría aproximadamente a zonas de 32,942, zona de los 33, ya que los perfiles de volumen no van tan al milímetro. Perfecto, esto ya lo tenemos. Vámonos al S&P. Pues S&P tenemos 3/4 de lo mismo. Aquí, en la semana anterior, tenemos un perfil de volumen alcista. Parecía que iba a intentar hacer la simetría de volumen, pero frenó en seco después de esta grandísima subida que hubo. Y ahora estamos otra vez al borde del precipicio, en un punto muy importante. 1, 2, 3, 4 plumas de velas diarias, que está aquí en una zona crítica.
¿cuál sería nuestro siguiente objetivo? Vamos a verlo ya. A ver, en grandes objetivos veríamos este VPOC mensual, es muy importante, antiguo VPOC mensual en 3.854. Aquí hay una zona, esta subida que fue brutal, pero esto equivaldría, serían zonas de nodos de bajo volumen. Aquí el precio, si se rompe, los precios en las zonas de bajo volumen se desplazan muy rápido. Con lo cual no sería extraño ver los 3.855 o los 3.816. En el caso que se produjera, normalmente se haría de una forma muy rápida. Así que habría que estar muy atento. Si nos vamos a nuestro intradía, vemos que aquí en este caso el VPOC semanal estamos encima del VPOC semanal anterior. Por la simetría de volumen que hemos comentado también en Dow Jones, aquí es más clara todavía, más exagerada. Es una forma de B muy potente. Nos podría llevar ni más ni menos que a zonas de 3.797, 3.800, ni más ni menos. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, los bajistas, aquí el tema es que aquí hay muy poco nodo de volumen. Quizás aquí en la bajada sí que nos encontraríamos un antiguo VPOC semanal en zona de 3.881. Vamos a dejarlo marcado en esta zona aproximadamente. Aquí tenemos otro VPOC semanal. Este nodo también es bastante importante. Más o menos quedaría en esta zona de aquí. Vemos un nodo semanal. Vamos a dejarlo. Y ya por último, este VPOC semanal que nos cuadraría mucho con la simetría de perfil de volumen. Son unos objetivos bajistas muy potentes, muy alejados además. Así que mucho cuidado. Por arriba, pues por arriba tenemos este VPOC diario que además se acerca mucho a una zona de VPOC semanal antiguo y a un VPOC diario aquí también. Es decir, nuestro gran objetivo serían los 3.963 y aquí ya veríamos qué se hace. Yo no, por arriba no daría más objetivos realmente. Perdón, vámonos a Nasdaq, pues muy parecido, el perfil de volumen también muy similar y tendríamos que hacer pues un perfil de volumen algo tal que así, al menos, siendo lo más conservadores posibles, y nos iríamos a esta zona de VPOC mensual, ni más ni menos que en 11.110. Si ya nos vamos al mapa intradía, vamos a emplazar objetivos. En primer lugar, aquí hemos visto un nuevo volumen donde ni siquiera ha tocado, pero parece que ha rebotado. El objetivo alcista sería muy claro. Veríamos una búsqueda de este VPOC semanal más final de VWAP semanal y en segundo lugar nos iríamos ya bastante más arriba. Aquí tenemos un VPOC, una zona de volumen interesante, pero la más importante que aquí se alinea con este VPOC semanal sería esta de los 11.801. Ya veremos. Semana repleta de noticias interesantes. Día 16 hay muchísimos vencimientos de opciones, con lo cual a lo largo de esta semana puede haber sacudidas muy importantes. Objetivos bajistas. Bueno, pues el que comentamos, aquí tenemos uno muy cerquita en zona 11.506 y en caso de romper por debajo, aquí tenemos una autopista hasta el VPOC semanal, que tenemos en 11.039. Con permiso de otros puntos importantes como son los 11.126. Más o menos aquí. Más o menos aquí. Aquí tenemos un Naked VPOC diario que, bueno, bien, podemos poner, pero desde luego es un poco lo que hemos comentado con Dow, con S&P. En el momento, si se acaba rompiendo esta zona inferior, el desplazamiento puede ser muy rápido. Esta subida se produjo con muchísimas ineficiencias de mercado, con lo cual una bajada en picado hasta los 11.037 no sería rara. Habrá que verlo. También es verdad, los movimientos se tienen que confirmar. Vámonos al petróleo. Petróleo, jornada muy bajista la que tuvimos, o semana muy bajista la anterior. Hablábamos de que aquí había un nodo de volumen importantísimo en la zona 71.20 aproximadamente, que equivalía a había un nodo de volumen histórico
un nodo de volumen histórico que nos podía ser, evidentemente, como imán, pero también como soporte muy importante. ¿Qué tenemos por arriba? Bueno, pues por arriba tenemos para empezar el VPOC semanal anterior, porque está muy cerca, en 72.55. Más o menos aquí, muy cerca. Pero vamos a verlo casi mejor aquí en nuestro, ya en una hora para nuestro sistema de intradía. Bueno, aquí teníamos un soporte de resistencia anual, que es lo que tocó y rechazó. Aquí teníamos el 72.20, era una zona crítica. Toda esta zona, decíamos que aquí en toda esta zona empezaba un grandísimo nodo de volumen, estamos inmersos en ella. Entonces, como objetivos alcistas. Objetivos alcistas, el primero sería el VPOC semanal 72.60. Naked VPOC semanal anterior está muy cerca. Y en segundo lugar, este nodo de volumen que ahora mismo nos tocaría cerca del final de VWAP semanal 74,76. Estos serían nuestros dos grandes objetivos alcistas. Objetivos bajistas, pues lo más cercano que tenemos es, bueno, con movimientos culminados, sería esta proyección de retroceso FIBO, que lo podríamos tener aproximadamente aquí en 69,46, ni más ni menos. Estamos en un punto muy crítico. Evidentemente, los mínimos de la semana anterior, del viernes, 70,17. Hacemos que toda esta zona, 70,20, 71,20, aquí hay un grandísimo nodo de volumen. Así que por ahora vamos a tener estos puntos para nuestro intradía de hoy. Ya veremos cómo termina. ¿Qué nos queda? Pues nos queda ver el oro. El oro, después de una jornada, de una sesión semanal alcista que terminó con un viernes también muy alcista, ahora estamos atacando en gráfico diario, estamos atacando una resistencia muy importante, 1817, para poder atacar a un VPOC mensual 1848. Vamos a verlo en gráfico de una hora. Pues en gráfico de una hora tenemos los siguientes puntos importantes. Por debajo aquí tenemos dos objetivos clarísimos, un Naked VPOC diario 1790, primero aquí. En segundo lugar, este VPOC semanal 1764,20. ¿Vale? Los dos objetivos bajistas iniciales los tenemos muy claros. Habría un tercero que sería este gran nodo de volumen en 1766. Pero vamos, aún tendríamos que superar, sobre todo tendríamos que superar este gran nodo en 1764. Por arriba, pues si esta ha sido la corrección y ahora empezamos a subir, pues podríamos trazar una proyección de retroceso como posible referencia a los 1850, ni más ni menos. Sería un salto importante. Con permiso, evidentemente, que tenemos un nodo de alto volumen, pero este es un punto muy importante. Aquí vemos un nodo de alto volumen que rechazó una, dos y aquí tres veces. Esta zona es importantísima, los 1817. Una gran resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí ya lo tenemos. Y ya por último nos queda DAX. Pues en mensual tenemos que aquí teníamos una subida muy importante, una lateralización, no sabemos si es una distribución. Una caída fuerte nos llevaría a los 13.835 o a los 13.650. Si vamos a nuestro gráfico de intradía, vemos que aquí hemos tenido un pequeño gap de apertura. Los 14.332 que nos podría llevar a los 14.348. Cuidado con los gaps en esta zona, porque como sea un gap de inicio de tendencia, no lo visitaremos. Así que mucho cuidado con la costumbre que hay de no, los gaps se cierran siempre, bueno, estadísticamente muchas veces sí que se cierran. Bueno, si estuviéramos en un grandísimo lateral, pues a veces sí que se cierran con bastante alegría, ¿no? Sobre todo si está muy cerca. Pero cuidado porque si tal y como parece queremos empezar una tendencia bajista, como caiga por debajo de estas zonas, más con mucha pluma, 1, 2, 3, 4, 5 plumas, tenemos que tener en cuenta que aquí hay unas ineficiencias de volumen brutales. Es decir, cuidado con que no haya una caída brusca a principio
de la jornada y no pueda recuperar este gap porque se consideraría un gap de inicio y se quedaría aquí mucha gente atrapada. Así que muchísima precaución con la idea de que sí o sí va a cerrar el gap. Posible que sí, estadísticamente muchísimas veces lo cierra, casi siempre. Pero ya sabemos que los gaps de inicio, los gaps de continuación, los gaps finales, se quedan ahí pues, durante muchísimo tiempo. ¿Vale? Siguiente objetivo alcista, una vez conseguido el gap, sería evidentemente la zona de 14.351 y luego ya entraríamos en una zona ya de bastante densidad que se inauguraría en 14.425 y luego nos iríamos a 14.461. Por debajo, pues evidentemente aquí tenemos un objetivo clarísimo, es visitar los mínimos semanales que ha estado aquí coqueteando toda la semana, toda esta zona. 14.221. Y cuidado que si estamos en esta zona, aquí hay que estar muy atentos porque si comienza una caída, lo normal es que sea una caída en picado, rapidísima, sobre todo si superara este nodo de volumen, este pequeño nodo de volumen. Esta zona la recorrería, vamos, visto y no visto, y nos iríamos a los 13.636. Pero, evidentemente, tiene que romper, en primer lugar, nuestra zona más importante, que es todo este rectángulo de volumen que tendríamos por aquí. Toda esta zona. Ya veremos las noticias en Europa, como si hay imprevistos, si hay cosas. Luego se le echará la culpa, pues que si a guerra, que si tal, pero vamos, ya vemos que el perfil que hemos tenido desde, por ejemplo, desde el 3 del 10, desde octubre, que todo se iba al garete, que si la guerra, todo noticias negativas, nos fuimos muy arriba. Es verdad que estas noticias a veces aparecen como detonantes para grandes movimientos, pero muchas veces son en cualquiera de los dos sentidos. Así que mucho cuidado con el tema de las noticias también, que simplemente son, bueno, son eventos que ayudan a que se realicen movimientos técnicos. Así que bueno, por ahora eso es todo. Mucha suerte y mañana más. Saludos, hasta luego.